Satoshi maníacos de la descentralización, hoy Bitcoin vuelve a quedarse justo en esa zona donde el mercado se pone tenso. BTC se mueve alrededor de los $75.190, Ethereum ronda los 2.068, y aunque el gráfico parece atrapado entre velas rojas y rebotes débiles, debajo del tablero financiero hay una presión más grande. Ayer el mercado venía con esa sensación rara de recuperación incompleta, como si Bitcoin quisiera levantarse, pero los grandes capitales siguieran pisando el freno desde el distrito financiero. Y claro, en cripto una vela verde puede parecer esperanza, pero a veces solo es una trampa con luces de neón. Hoy XD, la historia no es solo Bitcoin cayendo, hoy la historia es la batalla por el control que continúa. Primera señal, una venta enorme vinculada a IBIT de BlackRock sacudió el mercado. Segunda, los ETF spot de Bitcoin registran salidas que enfrían el apetito institucional. Tercera, los bancos europeos empiezan a entrar por la puerta de MiCA con custodia regulada. Cuarta, China prepara reglas para monedas virtuales e inteligencia artificial sin soltar su visión de aparato estatal. Así que hoy hay dos lecturas encima de la mesa. O Bitcoin solo está corrigiendo por miedo, o estamos viendo cómo el sistema financiero rodea la red de Bitcoin desde varios ángulos. Regla de riesgo: si Bitcoin recupera la zona de los 76.500, el mercado realmente puede respirar y mirar hacia puntos de decisión superiores. Pero si BTC pierde los 74.700 con volumen, el golpe puede activar más volatilidad y llevar al precio hacia zonas clave más profundas. En cripto no se persigue una vela como si fuera el último tren al bull market, porque muchas veces viene sin frenos, con el conductor mirando apalancamiento. Calma, cabeza fría y nada de euforia barata. Ahora viene el golpe del guión. Bitcoin está bajo presión por ventas institucionales, pero al mismo tiempo la banca internacional no está saliendo del universo blockchain, está entrando con más reglas, más licencias y más bóveda digital. Por delante vemos miedo en los mercados financieros, salidas de fondos de inversión, dudas sobre IBIT, y traders mirando el precio de BTC. Pero por detrás vemos a bancos preparando custodia, a China diseñando criterios legales, a reguladores financieros ordenando fronteras digitales y a las mineras de Bitcoin convirtiéndose en infraestructura energética para inteligencia artificial, por lo cual, guerreros del bloque, la vela roja no cuenta toda la historia. La vela roja enseña el susto del día, pero los movimientos de BlackRock, los ETF, MiCA y China enseñan quién quiere escribir el tablero de los próximos años. Y aquí empieza la batalla por el control, porque una venta de más de 1.000 millones en un producto ligado a Bitcoin no es un simple detalle de mercado. Es dinero institucional moviéndose dentro de una infraestructura de Bitcoin cada vez más conectada con Wall Street, custodios, creadores de mercado y circuitos de liquidez. Dicho de forma simple, mientras el gráfico hace ruido, los centros de poder están decidiendo cómo se moverá el dinero digital dentro de la arquitectura del dinero. Déjame explicarlo de manera simple. Bitcoin nació para no pedir permiso. Satoshi Nakamoto no diseñó Bitcoin para que un comité decidiera si una transacción era cómoda para los bancos centrales o si un bloque tenía buena pinta para el sistema bursátil. Lo creó como una red descentralizada, verificable, resistente, con reglas escritas en código y no en promesas políticas. Pero lo irónico, Satoshi maníacos, es que ahora el mismo sistema monetario que antes miraba Bitcoin como una amenaza está construyendo carreteras, peajes y barreras alrededor del entorno cripto. No pueden apagar Bitcoin, así que intentan controlar los accesos. No pueden destruir la cadena de bloques, así que regulan las puertas de entrada y salida. Y no pueden ignorar la liquidez cripto, así que la meten en productos, fondos, custodias y plataformas que el capital tradicional sí puede entender. Mientras tanto, aparece Europa. Banca Sella, en Italia, avanza para ofrecer servicios cripto bajo MiCA, incluyendo custodia y transferencias de activos digitales para clientes seleccionados. Esto parece técnico, pero es una pieza enorme.
porque cuando un banco tradicional ofrece custodia regulada, no está diciendo, cripto murió. Está diciendo, cripto entra en mi bóveda digital, bajo mi vigilancia financiera, y ahí está el doble filo. La adopción puede traer confianza, flujo de capital y más entrada de dinero institucional. No obstante, también puede convertir parte del mercado cripto en una extensión regulada de la banca corporativa. Así que fíjate cómo encajan las piezas. Bitcoin cae hacia los 75.000 y BIT recibe presión, los ETF Spot muestran salidas, el mercado duda, Europa abre puertas bancarias con MiCA, China prepara reglas judiciales para moneda virtual e IA, y las mineras de Bitcoin suben porque el mercado empieza a mirarlas como centros de datos y energía. Esto ya no es solo precio. Esto es infraestructura, custodia, regulación, energía, IA y control financiero chocando en el mismo punto. Entonces entra China con otra señal clave, su máximo tribunal quiere estudiar reglas para casos de monedas virtuales, finanzas transfronterizas, inteligencia artificial y derechos sobre datos. Traducido al idioma del mercado, China no está liberando cripto como un paraíso descentralizado. China está diseñando el marco para que el aparato estatal entienda, clasifique y controle estas fronteras digitales. Y mientras mantiene su línea dura con el comercio cripto, sigue empujando la idea de dinero digital bajo vigilancia, donde la innovación existe, pero no se mueve fuera del campo visual de los guardianes monetarios. Aquí está lo interesante, están colocando una sensación muy concreta. Por arriba, miedo. Bitcoin cae, BlackRock vende, los ETF pierden flujo, mayo amenaza con cerrar débil y los traders miran soportes. Pero por debajo, adopción estructural, bancos, MiCA, China, IA, mineras, custodia regulada, infraestructura de pagos y liquidez global. Esto parece contradictorio, pero ahí el mercado se vuelve peligroso, porque a corto plazo, una venta grande puede golpear el precio, no obstante, a largo plazo, esa misma presencia institucional demuestra que Bitcoin ya está demasiado metido dentro del sistema como para ser ignorado. Además, hay otra capa que no podemos perder, algunos análisis miran Bitcoin frente a la liquidez global y sugieren que BTC estaría por debajo de su valor justo si la expansión monetaria vuelve a empujar activos escasos. Ojo, esto no significa subida garantizada, porque el mercado no regala nada y la volatilidad siempre cobra peaje. Pero sí deja una pregunta brutal sobre la mesa, si el sistema monetario vuelve a necesitar liquidez, deuda, gasto público, inteligencia artificial, energía y dinero barato para sostenerse, ¿qué activo digital escaso vuelve a aparecer como salida? Por eso la batalla de hoy tiene tres capas. La primera capa es el precio, con Bitcoin atrapado cerca de los 75.000 y peleando zonas clave. La segunda capa es la infraestructura, con ETF, custodia, banca internacional y fondos de inversión controlando los accesos. La tercera capa es el poder, con estados, China, Europa, y hay centros de poder intentando definir cómo se moverá el dinero digital. Y lo más peligroso es que mucha gente solo mira la primera capa. Mira BTC en rojo y piensa, sube o baja. Pero el que mira más profundo entiende que el precio es solo la superficie. Aquí está la revelación de hoy. La verdadera noticia no es que Bitcoin haya caído. La verdadera noticia es que Bitcoin está en el centro de una batalla donde cada fuerza quiere algo distinto. Wall Street quiere productos líquidos. Los bancos quieren custodia. Europa quiere MiCA, China quiere reglas, las mineras quieren convertirse en infraestructura de IA. Los reguladores financieros quieren supervisión, los grandes capitales quieren exposición sin perder control. Y Bitcoin sigue produciendo bloques, como si todo ese ruido no pudiera tocar su núcleo. Así que hoy no toca euforia ciega ni miedo barato. Toca leer el tablero financiero con frialdad. Si BTC recupera niveles clave y el flujo institucional se estabiliza, la narrativa puede cambiar rápido. Pero si las salidas de ETF continúan y Bitcoin pierde soporte, puede venir una limpieza.
Aún así, el punto sigue. La batalla no está solo en la vela, la batalla está en quién controla la infraestructura, quién escribe las reglas, quién domina la custodia, quién captura la liquidez y quién decide cómo se mueve el dinero digital. Por lo cual, Satoshi maníacos, el que solo mira el precio puede llegar tarde. El que entiende el cerco puede ver la jugada antes. Bitcoin está bajo presión, sí, pero también está en una transformación brutal. BlackRock, ETF, bancos europeos, China, IA, minería, liquidez global y sistema monetario están chocando juntas. Y cuando tantas fuerzas golpean el mismo tablero, el movimiento que viene rara vez es pequeño. Si este vídeo te ayudó a ver lo que hay debajo del precio, deja tu like, suscríbete, activa la campana y quédate cerca, porque cuando el sistema intenta cerrar el cerco, Bitcoin suele recordar por qué nació. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros del bloque. Seguimos bloque a bloque, con mirada fría y manos firmes XD.